Y vamos a compartir la pantalla para cualquier situación que se desee preguntar. Entonces vamos a revisar, como habíamos quedado, algunas preguntas acerca de lo que se ha visto hasta ahora. ¿Alguien que desee una aclaración? Las Bueno, preguntas pueden ser incluidas también con el tema que revisamos esta semana. sí. Antes de que pregunten, voy a proyectarles un Word para poder aquí hacer algún tipo de escritura. No nos olvidemos que si mal no recuerdo, ustedes me corregirán si es que me equivoco. Los axiomas que hemos visto hasta ahora es hasta el axioma 2 al menos, ¿sí? El axioma O2, perdón, de orden. Sí, correcto. Ya, entonces, bueno, con el axioma O2 hemos dicho que las rectas ya son consideradas como densas, infinitas e ilimitadas. Es decir, que de hoy en adelante ya tenemos el modelo que todos concebimos en nuestras mentes acerca de las rectas. Me ayudan, por favor, apagando el micrófono. Alguien está sin darse cuenta con el micrófono encendido. Siempre es bueno tratar de, en lo mínimo, afectar a los demás, ¿no es cierto? Ya, entonces eso es lo que tenemos. Entonces, haciendo un resumen, ustedes me van a ir ayudando, ¿no es cierto? Ustedes me van a ir ayudando a describir los axiomas que nosotros tenemos hasta ahora. Entonces, nosotros tenemos el axioma 1, que son los axiomas de incidencia, que nos garantizan que dados dos puntos distintos a los cuales nosotros le podemos llamar A y B, existe una y una sola recta que pasa por ellos. Desde ahora ya está permitido pensar en la recta como ese objeto que idealmente nosotros conocemos, el filo de una puerta, el filo de una mesa, etc. Ya. El axioma 2, ¿qué es lo que nos garantiza? El axioma 2 nos dice que, dada una recta, dice que al menos una recta que le voy a llamar R, una recta R, dice que existe al menos un punto fuera de ella. Le puedo llamar A. Ya, entonces eso es lo que nos dice el axioma 2. El axioma 3 de incidencia, ¿qué es lo que nos dice? Que dada una recta, asimismo, dada una recta, entonces nosotros podemos encontrar sobre esta recta al menos 3 puntos, dice, a los cuales yo los voy a llamar. Doctora, le paso una pregunta. B y C. Dígame nomás. Si podemos ver a la recta como una sucesión infinita de puntos, ¿verdad? Ahorita ya, porque ya sabemos los axiomas, hasta el O2. Ya, entonces si el axioma A1 reescribe que para dos puntos hay una y solo una recta que pasa por ellos, ¿no? ¿Verdad? Que los contiene. Y el axioma A2 dice que dada una recta cualquiera, hay un punto que no le pertenece, ¿verdad? Entonces se puede definir que dado eso existe, por así decirlo, un área, en base a todas las reglas que se pueden A ver, formar no de se un mal. punto y una Repítame recta. nuevamente desde que dijo entonces con A1 y A2, ¿qué? Entonces con A1 y A2, ¿no? Digamos que hay una recta, ¿verdad? Y hay un punto externo. A1 nos indicaría que por cada uno de los infinitos puntos de la recta que no contiene el punto externo, se puede trazar una recta para cada una de estas. ¿Está bien o está mal? No le comprendo. A ver, ¿cuál sería el gráfico que usted pretende hacer con A1 y A2?
O sea, en A1 y A2, si hay un punto como está ahí, se puede hacer un triángulo con un área perfecta, o estoy mal. Bueno, sí, sí, pero ojo que todavía nosotros no estamos hablando de áreas. Nosotros apenas estamos hablando de rectas infinitas. Ya, disculpe, Ya. solo quería saber O sea, eso. ahorita estamos nosotros solamente describiendo lo que son los puntos, las rectas y medianamente hemos descrito a los planos. Luego introduciremos, definiremos lo que es un triángulo, definiremos lo que es un ángulo. O sea, todavía no. O sea, nosotros estamos haciendo la construcción formal de la geometría euclidiana. No sé si me hice entender. Sí, doctor, no tenga cuidado. Muchas gracias. Listo. Entonces tenemos de la 1, tenemos de la 2, tenemos de la 3. Luego tenemos, tengan la bondad de ver el micrófono. Luego tenemos un teorema 1. ¿Qué es lo que nos garantiza este teorema 1? Si alguien me ayuda. El teorema 1 nos garantiza que si existen dos rectas distintas, solo existe un punto las cuales las interseca. Me parece que no es así. El teorema 1 nos dice que dadas dos rectas, por ejemplo esta, a la que le nombro R y S, ¿no es cierto? Oh, perdón, este es el teorema 2. Doctora, disculpe, el teorema 1 dice la intersección de dos rectas distintas a lo máximo en un punto. Exactamente, gracias. El teorema 1 nos dice que, bueno, sí, pongámosle nombre, ¿no? Dice que la intersección de dos rectas es al máximo un punto. De dos rectas distintas, ¿no? La intersección de dos rectas distintas es al máximo un punto. ¿Cuáles son las posibilidades? Aquí es cuando hay un punto. Y la otra posibilidad es esta, ¿no? Aquí hay un punto de intersección, ¿no es cierto? Un punto de intersección y aquí hay cero. Entonces dice a lo máximo un punto. Es decir, que pueden ser 0 puntos y como máximo un punto. Entonces aquí están las dos posibilidades de estas. Ya. Luego, gracias, ¿no? Luego, este teorema 1, ¿en qué momento lo planteamos? Este teorema 1 lo planteamos simplemente con el conocimiento del axioma 1. Recordemos eso, es una consecuencia del axioma 1. Ya, solamente para recordar. Luego viene el teorema 2, y este sí decía lo que estuve comentando hace rato, nos decía que existe al menos un punto que no pertenece a dos rectas, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí otra vez la recta R, tenemos acá la recta S, ya, y lo que nos está garantizando este teorema es que existe al menos un punto, por aquí lo voy a llamar A, por ejemplo, que no pertenece a las dos rectas. Entonces, recordemos que nosotros probamos que este punto A no pertenece ni a la una ni a la otra, es decir, la tesis de este teorema es fuerte porque dice decía que no pertenece a alguna de las dos rectas, pero a la final nosotros terminamos probando que no pertenece a ninguna de las rectas. Recuerden la demostración. Eso es lo que estamos recordando. Luego, ¿qué decía el teorema 3? ¿Me ayudan? ¿El teorema 3 necesitaba de otro axioma? Es importante ir recordando eso. El teorema 2 se desprende de qué nomás. Del axioma 1, 2, axioma A1, A2 y A3 es el teorema 1.2. Perfecto.
Eso es lo que hay que recordar. Y justo bien me hace acuerdo la compañera, estos teoremas son 1.1 y 1.2. Listo. ¿Y el teorema 1.3, de qué nomás se desprende? Del Igual, axioma A1 y A2. ya. Listo. Entonces, ¿qué nos dice el axioma, perdón, el teorema 3? Nos dice igual. Dadas dos rectas, R y S, existe al menos una recta que no es paralela, existe al menos una recta que no es paralela a alguna de las dos. Nosotros habíamos probado que sí, efectivamente, nosotros podríamos trazar entonces en este caso una recta, por ejemplo, esta T. Entonces, esta T no es paralela a S. Bueno, termina siendo paralela a R por el gráfico, pero no es paralela a S. Entonces, tenemos nosotros este teorema 1.3. Luego de estos teoremas, o sea, a la final estos teoremas del 1 al 3 se desprenden, digamos, ya en conjunto de los axiomas de incidencia. Luego vienen los teoremas del paralelismo y tenemos el teorema P. Este teorema P nos asegura que si tenemos una recta y un punto fuera de ella, un punto A, entonces existe una única recta paralela a R que pasa por A, una única recta paralela. Y ya comentamos la historia de este tema. Luego vienen el teorema 1.4. Vamos recordando, es importante recordando estos teoremas para luego en base a ellos seguir haciendo las demostraciones que vienen a continuación. Nos dice que si tenemos dos rectas paralelas, ¿no? Decía, usted tiene dos rectas paralelas y una recta R, a ver, le habíamos llamado en ese teorema A y B, a estas dos rectas paralelas. Y decía que si existe una recta que interseca, una recta R que interseca a una de ellas, entonces esta R termina también intersecando a la B. Eso decía el teorema 4. Ya. Luego habíamos visto el teorema 5 o 1.5. ¿Qué dice el teorema 1.5? La relación tener la misma dirección es una relación de equivalencia. Ya. ¿Y cómo está definida la relación tener la misma dirección? ¿Cuándo se dice que dos rectas tienen la misma dirección? Entonces, para poder entender este teorema, nosotros partimos de una definición. Entonces, miren cómo se va construyendo. La definición dice, voy a dibujarle a la definición. Dice que dos rectas tienen la misma dirección si son paralelas o coinciden. Entonces voy a dibujarle con otro color. O coinciden, ¿no? Entonces ahí decimos que dos rectas tienen la misma dirección cuando son paralelas o coinciden. Parece que esa es la definición. Correcto. Listo. Si Entonces coinciden o son paralelas. ya, cualquiera de estas dos cosas que pase, las rectas son paralelas, perdón, tienen la misma dirección. Ya, entonces el teorema 1.5 me dice que esta relación a la que yo le puedo bautizar, por ejemplo, con R, con esta R, así, esta relación de tener la misma dirección es una relación de equivalencia. Eso nos dice el teorema. ¿Y qué significa que sea una relación de equivalencia? Que la relación cumple una propiedad que significa que toda recta A tiene la misma dirección que ella misma. Si A tiene la misma dirección de B, entonces me ayudan a completar. B tiene la misma B dirección tiene que la A. misma dirección que A.
B tiene la misma dirección que A. Y claro, yo le estoy bautizando a esta relación con R, aunque ya tiene un símbolo. La tercera, si A está relacionada con B y B está relacionada con A, o tiene la misma dirección que C, perdón, entonces, ¿qué es lo que concluyo? A está relacionado con C. Que A está relacionado con C. Entonces, nosotros ahí tenemos ya el teorema 5. El teorema 1.5 me dice que tener la misma dirección es una relación de equivalencia. ¿Y eso qué significa? Que el conjunto de todas las rectas, aquí tengo el conjunto de todas las rectas, ¿sí? Se lo puede particionar en subconjuntos. Y cada subconjunto, ¿cómo se conoce? Se conoce como una clase de equivalencia. Y en cada subconjunto, justamente están todas las rectas que tienen la misma dirección. Es decir, que en este subconjunto estarán estas rectas, en otras serán estas con esta inclinación, en otras estarán las horizontales, etc. Ya, eso significa que sea una relación de equivalencia, es decir, que el conjunto de todas las rectas está particionado. Luego habíamos visto el axioma de orden O1. ¿Qué nos decía este axioma? ¿Alguien que me recuerde? El conjunto de puntos sobre una recta está todo según dos ordenamientos opuestos. Ya, entonces hay dos ordenamientos, así podemos resumir, dos ordenamientos opuestos. Dos ordenamientos opuestos. ¿Y cuál es el orden? ¿Cuál es el orden que se definió en los puntos de la recta? Se los tomaba como sentidos. Ya, sí, ¿qué más? Por ejemplo, tomamos en cuenta el sentido de izquierda a derecha y el sentido contrario. Lo que pasa es que antes de dar este axioma, ¿sí? Lo primero que se tenía que hacer es una idea de qué significa estar ordenado, porque imagínense que yo venía y decía, está ordenado con dos ordenamientos opuestos, bueno, ¿y qué significa eso, no? Lo que pasa es que previo a esto, nosotros hicimos una definición, ¿no? Dijimos, dada una recta, y bueno, de pronto ahorita lo voy a hacer de otra manera. Y como sabemos por el axioma 3, que por lo menos tengo yo 3 puntos en la recta, ¿no es cierto? Entonces puedo tomar 3 puntos de la recta. Entonces íbamos a definir otra relación. ¿Sí se acuerdan la relación que se definió en este caso? La relación que se definió fue una relación de preceder. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando decimos que A, bueno, ¿saben qué? Para no confundirlos porque estoy utilizando la misma letra, voy a ponerle otra letra para esta relación. Voy a ponerle una P así mismo, ¿ya? Entonces, cuando decimos que A precede, más bien, perdónenme, tanta inestabilidad, nosotros habíamos definido la relación preceder así. ¿Ya se acordaron? Correcto, se lo puede leer como preceder o seguir. Exactamente, entonces decimos que A precede a B, ¿no es cierto? Cuando prácticamente A está antes de B. Bueno, y al definir esta relación, vimos que esta era una relación de orden total, ¿no es cierto? Una relación de orden total, es decir, que cumplía ¿qué propiedades? La propiedad reflexiva. ¿Cuál era la otra? La transitiva y la antisimétrica, ¿no es cierto? La antisimétrica y la transitiva. Ya. Entonces, con esta relación de orden, nosotros definimos
definimos estos dos ordenamientos opuestos, que justamente lo que nos indica es los sentidos, como decía el compañero. ¿Ya? Entonces, en el orden de izquierda a derecha, A precede a B precede a C, y también habíamos dicho que B está entre A y C, también nos permitimos definir eso en algún momento. Y en la otra dirección, C precede a B precede a A, y también se dice que B está entre C y A. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a estos órdenes es que nosotros nos hemos permitido enunciar el axioma de orden 1. Y finalmente, el axioma de orden 2, ¿qué es lo que nos dice? El axioma de orden 2, o todavía nos falta antes de llegar al teorema de orden 2. Todavía, no, estamos bien. El axioma de orden 2 nos decía que dados dos puntos, voy a dibujar aquí una recta. Dada la recta R y dados dos puntos de esta recta A y B, por ejemplo, los nombres, entonces decía que existe un punto C que está entre A y B. Existe un punto D que precede a A. Y existe un punto F que sigue a B. Habíamos dado ese axioma. Y gracias a este axioma, a todo esto nosotros pudimos demostrar un teorema 1.6. Y este teorema 1.6, ¿qué nos dice? Ya, ahora sí. Toda recta tiene infinitos puntos. Por fin, hasta aquí ya tenemos infinitos puntos. Ojo que cierto es que para llegar a esto hemos tenido que pasar por muchos problemitas, ¿no es cierto? Por definiciones, y hemos hecho un trabajo bastante intenso. Y recién le hemos definido completamente a la recta. El plano también está medio definido, ¿no es cierto? Pero todavía no tenemos mucha información del plano. Si ustedes revisan el texto que se les envía, ahí habla, ¿no? En momentos dice, todavía no se conoce mucho de esto, tenemos que ver más propiedades, debemos dar más axiomas, etcétera, etcétera. Y igual acá, si bien es cierto, ya estamos contentos porque ya por fin tenemos la recta como nosotros nos imaginamos a las rectas, pero el plano, los triángulos, todavía no están definidos formalmente. Entonces, eso es lo que a esta altura, ya a la cuarta semana, debemos tener claro en nuestras mentes. O sea, no está definido ninguno de esos elementos. Así que no puedo hablar de un triángulo de dimensiones exactas, algo así, un triángulo ideal y esas cosas. Todavía no puedo hablar porque todavía no se define. Así que hay que ir tranquilos, hay que simplemente ir comprendiendo perfectamente lo que nos dice cada uno de estos axiomas. Hasta aquí, en resumen, lo que hemos visto en estas semanas. No sé si de esto hay alguna pregunta, y si no, si es algo de después, entonces me detienen nomás y hacemos contesto cualquier pregunta que ustedes necesiten de lo que venga después, porque quiero que me corrijan. ¿Hasta aquí hemos trabajado ya? Correcto, llegamos hasta Ya, hasta aquí hemos trabajado. Entonces, ahorita vienen dos actividades, ¿no es cierto? La primera es mostrarles la corrección de la tarea, que sería la primera actividad. Y la segunda actividad, repasar un poquito de la teoría que se les presentó, la nueva teoría que se les presentó para la semana 4. Ya, listo. Entonces, si no hay objeción, continúo. Listo. Vamos entonces. Debe estar por aquí. Aquí tenemos 4 ejercicios. ¿Ya? 5 ejercicios eran en total, ¿o no?
Sí, 5 partes de ejercicios. 5 partes. Ya voy a ponerle esto más acá para que se pueda visualizar bien. Bueno, el problema de LaTeX es cuando se empiezan otros documentos. Toca llevar todos los dibujitos que se tiene en el documento principal. Por ejemplo, ustedes saben que yo les envío la teoría en un documento así como este, ¿no? Y aquí están todos estos dibujitos, incluso los dibujos de las tareas. Y yo hago la corrección de las tareas en otro archivo. Entonces, cuando les llevo a mi, a mi archivo de corrección de tareas, tengo que no solo llevarme lo que está escrito, ¿no? En el código, sino también todos los elementos, todos los gráficos. Y como es un nuevo archivo, siempre la numeración cambia. Entonces, ustedes cuando hagan sus tareas, pongan nomás el nombre que está en el ejercicio. Por ejemplo, acá en el ejercicio, em, em, la primera tarea, ¿en qué página estaba? ¿Si me ayudan? ¿En qué página del archivo principal estaba? 19. Ya, entonces estoy llegando. Aquí está. Entonces dice que en el modelo de Jung gráfico 1.6, claro, en este archivo es el gráfico 1.6, pero cuando yo llevo, como les digo, a un nuevo archivo, y si es el primer gráfico, me va a escribir gráfico 1. O sea, ya, eso sí ya de pronto se pueda cambiar y poner 16 mismo aquí, pero no he tenido tiempo de revisar cómo hacer eso, cómo enumerar los gráficos en un orden antojadizo, ¿no es cierto? Entonces aquí me quedo como gráfico 1, entonces igual en las demás situaciones va a pasar lo mismo. Pero bueno, fuera de eso, pienso que al menos la presentación está bien. Entonces tenemos que el modelo de Jung, en el modelo de Jung, fije una orientación para cada recta diferente a la trabajada anteriormente. Pruebe que se verifica el axioma 1, el axioma O1, es decir, el axioma que habíamos visto recién recordado, que nos decía que toda recta está ordenada en dos sentidos. Me parece que así decía. Está totalmente ordenada según dos ordenamientos opuestos. Decirlo de las dos maneras está bien. Entonces, este es el modelo de Jung. Yo aquí no he puesto ninguna flechita para no tener que hacer otro gráfico. Realmente eso sí es bastante complicado. Lo que yo he hecho es, no sé si le pueda reducir ahí. Aquí está. Lo que yo he hecho más bien es poner un orden en los puntos. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, la recta de color rojo que tengo en el modelo de Jung, yo le he hecho una recta en el cual A precede a H y H precede a F. Entonces, en otras palabras, lo que yo le estoy haciendo es considerando como en lugar de la roja, estoy considerando esta, miren. De A me voy a H, disculparán la mano alzada, me voy a H y de H me voy a F. Pero claro, esta línea que yo estoy trazando, sí, como estamos hablando solamente del axioma O1, si todavía no sé que es infinita la recta, todavía sé que solamente es un modelo, ¿no es cierto? Entonces yo estoy hablando de esta recta, ¿no? A, H, F. Y así a las otras rectas les he dado como otra orientación. ¿Y están orientadas estas rectas? Sí. O sea, lo que consigo al trazar estas rectas, ¿no? En línea continua, no le afecta al axioma 1.
Esa es una alternativa que yo vi. Otra alternativa que yo creo que ustedes pudieron usar, aunque eso ya hubiese sido una trampa, era, por ejemplo, el orden de la recta de color rojo, le voy a escribir aquí. Sería A, F, qué pena que aquí no hay como H. Ya, no le pongo las comas porque no voy a poder, pero ahí vienen unas comas. Este es el orden de la recta de color rojo. Capaz que si ustedes definieron así, H, bueno, ya saben qué es lo que quiero escribir, FA, también estaría bien, aunque sería el mismo orden, ¿no? Entonces, el orden sería HFA. Entonces, este sería el orden, digamos, principal, ¿no? Como ser de izquierda a derecha y de derecha a izquierda sería el otro. Yo no he revisado las tareas, la verdad, como para decir ahora si hicieron eso o no hicieron eso. Cuéntenme qué hicieron aquí. Que la verdad yo también estuve pensando largo en este ejercicio. Una pregunta, doctora. Dígame. O sea que teóricamente con lo que nos acaba de decir es que podemos realizar diferentes, o sea, cambios en el modelo de Young y mientras no afectaba el axioma O1 estaría bien. Claro, claro, pero verá que si yo cambio estas rectas, tampoco yo me estuve dando cuenta. También estuve pensando en esto. Tampoco, no se olvide que ¿cómo es el modelo de Jung? ¿Cuáles axiomas nomás cumple? Cumple todos los axiomas Hasta A1, lo uno, A2, A3 y el P. P y el O1 también creo. Sí, correcto. Sí, cuando ya le da una orientación. ¿Sí? Este otro, para mí sigue siendo el modelo de Jung. Claro que gráficamente, como ya la línea que borré, gráficamente se va a ver de manera diferente, pero yo me fijé en que estas rectas siguen cumpliendo, por ejemplo, el axioma A1, A2, A3, el axioma del paralelismo y, claro, el que estamos viendo ahorita, el de orden 1. Yo lo vi, o sea, por eso es que digo, yo me demoré un poco en revisar eso. No es que yo sepa todo, también los, ustedes como se habrán dado cuenta, el otro semestre yo estuve dando 3 materias diferentes a las 3 materias que estoy dando ahora. Entonces no es que uno sabe todo. Entonces igual es un reto revisar una nueva materia, etcétera, etcétera. Bueno, la formación matemática ayuda, sí, para tomar un libro y entender las cosas. Eso, bueno, eso sí ayuda. Pero no es que el profesor se las sabe todas, como algún momento les decía. De la matemática, cada uno de nosotros, ojalá se aspira a conocer bastante, ¿no? Pero bueno, en mi caso sí aprendí mucho, pero no creo que sepa mucho tampoco con respecto a otros matemáticos. Pero bueno, lo importante es ir analizando, estudiando cada uno de nosotros esta teoría. Entonces, si ustedes se fijan en estas rectas, ¿sí? Sigue cumpliéndose el axioma 1. Por 2 puntos distintos pasa una sola recta. O si no, traten de encontrar aquí. Les dejo aquí proyectado unos minutitos. Traten de encontrar aquí 2 rectas, un par de rectas que no cumplan el axioma 1 o 2 puntos distintos que no cumplan el axioma 1. El axioma 3 está clarito, se cumple. Dada una recta, existen al menos 3 puntos. El axioma 2, dada una recta, existe un punto, al menos un punto que está fuera, también clarito. El axioma 1, dados 2 puntos distintos, existe una y una sola recta que pasa por ellos. Eso hay que revisarlo. Yo ya lo hice, entonces yo estoy de acuerdo con eso. El de paralelismo, dada una recta y un punto fuera de ella, existe una sola paralela a ella. No se olviden que para hacer eso, nosotros solo nos fijábamos en las ternas antes que en el gráfico.
No hace falta mirar el gráfico para ver que se cumplen el A1, el A2 y el A3. No hace falta realmente, solamente uno tiene que ir haciendo el análisis de cada uno de los axiomas y termina concluyendo. Además, son solamente 12 ternas, perdón, y no es tan complicado terminar haciendo el análisis de todas. Entonces, ¿se atreverían a decir que en este modelo sí se cumplen, está fuera de discusión del ejercicio, pero es bueno pensar? ¿Ustedes están de acuerdo que estas ternas cumplen el A1, A2 y A3, cumplen los axiomas A de incidencia? Espero que la demora sea porque están revisando. Sí, los 3 axiomas se cumplen. Sí, y el de paralelismo también con un poquito más de tiempo uno se fija. Ya, y el axioma de orden, de los dos órdenes, sí. Para cada recta, para esta recta, por ejemplo, A precede a H y H precede a F en la una dirección, y en la otra, F precede a H y H precede a en la otra dirección. Ya, entonces, bueno, esa sería la respuesta a este ejercicio. El segundo ejercicio nos decía en el modelo del gráfico, bueno, ahí decía otro gráfico, pruebe que se cumplen los axiomas hasta ahora vistos y además son válidos los teoremas 1, 2, 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Eso nos decía. Entonces aquí tenemos otro gráfico. ¿Sí? Y lo que yo hago es sacarles, créanme que para mí es mucho más fácil sacar las rectas en forma de ternas y en forma de ternas analizar que se cumplen los axiomas vistos. No sé si para ustedes es más fácil de esta manera y yo lo hice así. Entonces, por ejemplo, tengo la recta FHA. Aquí creo que le he puesto en desorden. Veamos si no he cometido error. BGF. B. Sí, es la de rojo es esta, ¿no? Esta es la de color rojo. Esta, DCH. DCH, sí está bien, DCH. Es la verde. B y D. B y D, sí, es la azul. ABC, bueno, es la de arriba. A de G es la vertical, esta, A de G. La DEF es la del medio, DEF. La BEH es la vertical, esta de la mitad. GHI, inferior. CFI es la vertical derecha. AEI es la diagonal, AEI. Y CEG es la otra diagonal. ¿Sí?
Acá sí, esta era la roja, ¿no? Entonces, ¿o cuál era? Si me ayudan, ¿cuál es esta? La primera, la que me toca arreglar. Es FAH. Ya, gracias. F, Que es la línea de color morado, más o menos. ya. Esa debía escribirle así no, así no. Esto tengo que arreglar cuando ya le suba la corrección. Entonces, dadas estas rectas, ¿no es cierto? Ya acá ya casi que no hace ni falta el gráfico. Dadas estas rectas, los paréntesis indican además el orden. No nos olvidemos que por ahí había una nota que nos decía que entre llaves para indicar cuáles son los puntos de la recta y entre paréntesis para indicar los puntos y además el orden que tienen estos puntos. Entonces, tal como está aquí el orden, por eso es que le he tachado a la primera, porque ahí he cometido un error. Los puntos están en orden FAH, a F precede a y A precede a H, B precede a G y G precede a F y así en los demás. Entonces, A1 se cumple y acá explico por qué. Por un par de puntos distintos pasa una y solo una recta. Entonces, es cuestión solamente de detenerse a revisar y ver que se verifica, ¿no? Porque cuando tenemos un conjunto finito donde hacer un análisis, entonces, aunque sea, se demora unos cuantos minutos, pero sí se puede verificar. Si el conjunto fuese infinito, ahí sí nos tocaría probar. Pero aquí lo único que hacemos es verificar que realmente se cumple esos axiomas. A2 se cumple para cada recta del modelo existe al menos un punto que no la pertenece. ¿Alguien quería o se equivocó Cristina León? No, Listen, es que se está prendiendo a veces el micro. No, ya tranquila. A3 también se cumple, todas las rectas tienen al menos 3 puntos. P se cumple para cada recta del modelo y un punto fuera de ella, existe una única recta paralela a la primera y O1 se cumple, cada recta está ordenada por dos órdenes contrarios. Y claro, aquí todavía falta especificar si se cumple los teoremas 1, 2 y 3. ¿Por qué no lo escribo? ¿Por qué no hago la demostración larga? Aunque debía haber escrito aquí como una nota nomás. Una nota. ¿Qué debería decir esa nota? Para responder a la segunda parte de la pregunta, ¿qué debería decir esa nota? Si cumple con los axiomas A, también va a cumplir los teoremas. Exactamente, porque no se olviden, no se olviden. Acá tenemos, por eso hicimos el resumen, o sea, las cosas no son de gana las que hacemos. Aquí hicimos el resumen, ¿no es cierto? ¿Alguna compañera nos ayudó? ¿Qué teoremas nos preguntaba? ¿El 1, el 2 y el 3? ¿Cuáles eran, chicos y chicas? Sí, doctor. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ya, si son el 1, el 2 y el 3. El 3, ¿qué requiere el teorema 1, 2 y 3 con respecto a los axiomas? Solamente requiere hasta el axioma 3, es decir, que si nosotros queremos encerrar los axiomas 1, 2 y 3, nos permiten probar el teorema 1, 2 y 3. Eso significa, y no en este orden, ¿no? Porque nosotros sabemos que el teorema 1, 1 solo depende de A1. El 1, 2 y el 1, 3 de pronto no necesariamente uno con uno, no es una asociación entre ellos, ¿no? Pero sí en conjunto. Los axiomas A1, A2 y A3, es decir, los axiomas A, me permiten demostrar el teorema 1, 2 y 3. Entonces, si se cumplen estos axiomas, también
se cumplen los teoremas. Y por lo tanto, la nota diría que al cumplirse los axiomas A, al cumplirse los axiomas A, coma, también se cumplen los teoremas 1, ¿era? 1, 1, 1, 2 y 1, 3. 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Esto debería ir en la nota. Ya, bueno, yo la voy a añadir luego. Eso. Y ya estaría el segundo ejercicio, este segundo ejercicio ya resuelto. Ya. Vamos con este otro. Dice, considere la ruta ferroviaria Riobamba-Alausí. Ahí me inventé algunos lugares. Bueno, sí vi en el mapa, traté de asociarlo. Se debe saber que para ir de Riobamba a Alausí se debe pasar por varias localidades: Calpi, Cajabamba, Colta, Columbe y Guamote. Construyamos un modelo de todos los axiomas vistos usando el siguiente espejo, ¿no es cierto? Los puntos A, B, C, D, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cuántos puntos serían? A, B, C, D, E. No sé. Y también incluyamos Riobamba y Alausí. Bueno, los puntos A, B, C, que representan las ciudades atravesadas por la línea ferroviaria, es decir, Calpi, Cajabamba, Colta y así. La recta orientada a R para nosotros va a ser la ruta del tren desde Riobamba a Alausí. Esa va a ser la dirección. Ya. Estar entre A y B, por ejemplo, significa estar en la vía del tren después de A y antes de B. O sea, nos está diciendo cómo va a ser este modelo de aquí. Este sería el modelo formal y esto sería el modelo que nosotros estamos viendo en lo real, ¿no es cierto? En el mundo real. Pero este es el ideal, este es el de la geometría, ¿sí? Y este es el de la vida real, el de la derecha. Entonces nos pregunta, en el modelo así construido, ¿cómo podemos definir los segmentos? Entonces, para ello nosotros ya necesitamos saber cómo se ha definido los segmentos, en este ejemplo. A ver si alguien me recuerda, ¿qué decía de un segmento? ¿Cuál es la definición de un segmento? Mejor dicho, más apropiada la pregunta. ¿Cuál es la definición de un segmento? Llamamos segmento AB al conjunto de puntos que se sigue a A y precede a B. Veamos, hagamos un dibujito de lo que acaba de decir el compañero. Dice que tenemos una recta, ¿ya? Entonces, tenemos dos puntos de esta recta, A y B. Llamamos segmento AB al conjunto de todos los puntos que siguen a B y siguen a A y preceden a B, es decir, estos que están entre, ¿no? Entonces, a estos puntos les llamamos segmentos en la geometría formal. Y acá dice cómo podemos definir los segmentos. Entonces, los segmentos serían las rutas entre las localidades intermedias. Entonces, si nosotros podríamos definir el segmento desde Cajabamba a Colta, por ejemplo. Aquí tendríamos un segmento, o un segmento entre Columbe y Guamote, o un segmento entre Cajabamba y Guamote, por ejemplo. Esos serían los segmentos acá. Un segmento sería entonces la ruta entre Colta y Guamote, por ejemplo. Eso sería un segmento. Esto es lo que escribiríamos acá a la derecha. Entonces, si por ejemplo aquí yo voy a ponerle nombre, ¿no es cierto? A Calpi, B, C, D y E.
Ya, entonces, acá en el lado izquierdo, yo tendría el segmento AB. En el lado izquierdo, en el modelo matemático, digamos, aquí tengo AB en el modelo geométrico, AB. Entonces, acá, ¿qué representa esto, no es cierto? Acá representa la ruta entre Calpi y Cajabamba. Entonces, la ruta entre Calpi y Cajabamba escribiría ahí. Entonces, ¿cómo podemos definir estos segmentos? Los segmentos son rutas entre localidades intermedias. Ya. ¿Qué sería un segmento abierto? Formalmente nosotros sabemos que un segmento abierto habíamos definido ¿cómo era la definición formal, geométrica, que hemos dado nosotros? ¿Cuál es? Miren, están revisando y ya deberían saberla. Es por eso es que no avanzamos, porque deberían saberla, a no ser que yo esté sin internet y no me estén escuchando, o sin micrófono. A ver, por favor, Cristina León, ¿sí se me escucha? Sí, sí, doctora, sí se lo escucha. Listo, muchas gracias. Bueno, por lo menos sé que se me escucha. Entonces, lo que confirmo es que no han visto la definición de segmento. Entonces, si no hemos revisado el material, ¿ya qué podemos hacer? Pues ahí sí ya. Llamamos segmento AB al conjunto de puntos que siguen a A y preceden a B. Los puntos A y B se denominan extremos del segmento. Los extremos del segmento pueden o no pertenecer a él. En el primer caso se dice que el segmento es cerrado y en el segundo se dice que es abierto. Y además tenemos un gráfico. Y se dice que un segmento es nulo si A coincide con B. En ese caso, está formado solo por un punto. Y ahí viene el ejercicio que les estoy, que estamos resolviendo. Bueno, entonces, los segmentos abiertos. ¿Qué sería un segmento abierto, no? En el modelo geométrico. ¿Qué sería aquí en la realidad un segmento abierto? Las rutas pueden contener las estaciones o no. Son intervalos abiertos cuando no contienen estas estaciones, haciendo una analogía con lo que acabamos de ver la definición de intervalo abierto, o sea, sería una forma de ver los abiertos. Y los cerrados, doy el mismo discurso de acá arriba, nada más que en este caso sí contienen, ¿no? Sí contienen a las estaciones, ya. Indicando con A, B, C y D los puntos distintos de la recta R, ¿qué sentido le daríamos al modelo? A las escrituras. Entonces, nosotros acá nuevamente en el lado izquierdo lo que estamos teniendo es una expresión matemática formal y lo que nos pide es que demos una interpretación de esto, ¿no es cierto? Entonces, nos está preguntando que si tenemos que unir el segmento AB con el segmento BC, ¿qué nos dará esta unión? Entonces, ustedes tienen el segmento. No, acá es un poco difícil entonces, ¿qué es lo que dice, no? Tengo la recta, tengo el punto A, tengo el punto B y tengo el punto C. Entonces dice, ¿qué pasa cuando uno el segmento AB con el segmento BC?
siendo los dos cerrados, dice, ¿no? Aclara el ejercicio siendo los dos cerrados. Entonces, cuando uno el segmento AB con el segmento ABC, entonces, ¿qué tengo? AB unido con el segmento BC, tengo el segmento AC. Eso es lo que dice acá. Entonces, al unir A con B, perdón, AB con BC, me da BC. Entonces, esto sería la ruta. ¿Cuál sería la interpretación? La ruta entre las localidades A y C, incluidas las estaciones, porque decía que eran cerradas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora aquí, ¿qué significará AB unión CD? Entonces, vamos acá al Word. Entonces, tenemos la recta, tenemos acá los puntos A, B, C y D. Entonces nos dice que, ¿qué pasa con la unión? Dice, entre AB con CD. Eso me parece, a ver, revisemos. AB con CD. Claramente que A precede a B, B precede a C, C precede a D, AB y CD son segmentos cerrados. Esa es la información que nos da el ejercicio. Y entonces nosotros tenemos que la unión de AB con CD, bueno, sabemos que no podemos describir esto como un nuevo intervalo. Es AB unión CD, o sea, no se puede dejar como un solo intervalo, es lo mismo. Entonces, si esta es la ruta entre la localidad A y B, unida con la ruta localidad C y D. Entonces, eso es lo que tengo que describir. La ruta ferroviaria comprendida entre las localidades A y B y después entre las localidades C y D. Ya. ¿Qué significa AB intersección AC? Ya, entonces igual acá tenemos, y yo le divido en dos posibilidades. Entonces aquí tengo AB a C, ya, AB a C. Entonces aquí tengo A, aquí tengo B. Bueno, y no dice nada de C, entonces C puede estar entre A y B. Solamente sé que A precede a B. O puede estar aquí B y acá puede estar C, porque no dice nada acerca de C y B. Dice solamente que A precede a B. Entonces, lo que nos dice es que, ¿cuál será la intersección entre AB con AC? Entonces, en este caso, la intersección entre AB con AC es igual a, y en este caso, asimismo, AB intersecado con AC. AB intersecado con AC. Ya. Entonces ahí me ayudan. ¿Cuál es el resultado de esta intersección? El punto A. AC. AC, perfecto. ¿Y el resultado de esta intersección? AB. AB. Uh-huh. Esto es lo que dice, ¿no? Mire, A intersección B, AB intersección AC es igual a AB si B precede a C. O es igual a C si C precede a B. Entonces, de acuerdo a eso. ¿Y qué significado? Aquí no he puesto el significado. ¿Qué significaría B intersección AC? Las rutas, ¿no? En este caso sería la ruta de A hasta B y en este caso sería la ruta desde A hasta C. Si es que B es una estación que está antes de C o en este caso si C es una estación que está antes de B. Luego viene el ejercicio 3. Considere el perfil estilizado de un grupo de montañas en el gráfico 3 y construya un modelo usando el siguiente espejo. Igual nosotros tenemos aquí
los puntos A, C, E, G, I. Estos son los puntos en la geometría euclidiana, en la geometría ideal, en la que tenemos en la mente. Y esto sería el modelo en la vida real, ¿no es cierto? Entonces, esta sí es una montaña estilizada, como dice. Ya sabemos que sí no son las montañas, por eso dice que está estilizado. Y está representado por los puntos A', B', C', D', etcétera. Donde a los puntos A, C, E, G, I, que son los que están abajo, los llamamos puntos valle, y a los puntos que están aquí encima, B', D', F', H', les llamamos los puntos pico. Nuestra R va a ser el conjunto formado por todos los elementos descritos en A' y aquí debe ser B'. ¿Ya? Entonces esta es nuestra recta. ¿Ya? Y estar entre, hay que tener clara la definición. Estar entre significa estar entre dos picos o dos valles. Ya vamos a ver en las preguntas un poco aclarando qué significa eso, ¿no es cierto? En este modelo, ¿qué significan las siguientes expresiones? La semirrecta de origen C', o sea, este es el origen de la semirrecta. Para resolver estos ejercicios, nosotros debemos saber qué es semirrecta. ¿A qué hemos llamado semirrecta, muchachos? ¿Qué dice la definición? A una recta que le pertenece un punto. No estoy muy de acuerdo con esa definición. Llamamos semirrecta de origen O tanto al conjunto de los puntos de la recta que preceden a O como al conjunto de puntos de la recta que siguen a O. Correcto. Entonces nosotros, las definiciones siempre, los axiomas, todos parten de algo, ¿no? Dice, dada una recta R y un punto O, como dice el compañero, yo le voy a llamar C', por cuestión del ejemplo que estoy queriendo resolver. Entonces yo le llamo C'. Dice que llamamos semirrecta al conjunto de todos los puntos que siguen a C', o sea, todos estos, o el conjunto de puntos que preceden a C. Entonces aquí tenemos prácticamente dado un punto sobre una recta. Este punto divide a la recta en dos semirrectas. De origen este punto, ¿ya? Este punto le puede pertenecer, como no le puede pertenecer a la semirrecta, y también se puede decir semirrecta cerrada en ese extremo, ¿no? O semirrecta abierta en ese extremo. Ya, listo. Entonces, la semirrecta de origen C'. Entonces, como la recta es esto, ¿no es cierto? Es esto. Entonces, la semirrecta de origen C sería el perfil, ya sea a la derecha de C'. Bueno, aquí parece que sí puedo pintar. Entonces, aquí esta sería una semirrecta, miren. Todo esto sería una semirrecta. Lo que está a la derecha y a la izquierda no le pinto, ¿ya? Entonces, el perfil a la derecha de C' o a la izquierda de C', justo lo que acabamos de dar en la definición de semirrecta. Segmento C' de prima, ¿ya? Segmento C' de prima. El segmento C' de prima no existe, pero sí existe el segmento C' E', pues estar entre se ha definido solo entre picos o dos valles. Y ahí está la clave, ¿no? Porque uno diría, C' de prima sería este segmento que la maestra acaba de pintar. Pero no se olvide que el segmento, ¿cómo estaba definido? Si por favor me repite la definición de segmento. Segmento decía, dados dos puntos, le puedo llamar A y B, se llama segmento AB al conjunto de puntos que están entre A y B.
que están entre A y B. Y aquí la definición, estar entre A y B, significa estar entre dos picos o dos valles. Es decir, dos picos voy a tomar, D' y F'. Entonces, E' está entre dos picos. Entonces, yo sí puedo hablar, por ejemplo, del segmento de D'F', porque nosotros tenemos puntos que están entre dos picos. Entonces, entre C' y D', que no son los dos picos y que no son los dos valles al mismo tiempo, no hay puntos. De acuerdo a esta definición, por eso hay que tener bien claro cuál es la definición que nos está dando. Entonces, el segmento CD no existe, pero sí existe, por ejemplo, aquí me está diciendo el segmento C'E', C'E'. Noten ustedes que si hay un punto que está entre ellos, ¿y cuál es? El D'. Puede estar entre, se ha definido solo entre picos y dos valles. Ya. Luego nos dice intersección de dos semirrectas abiertas de origen D. Nos vamos acá al gráfico. Si dice que son dos semirrectas abiertas, eso significa que no le contienen al punto origen. La intersección sabemos que son los puntos en común. ¿Qué puntos en común puede tener estos dos conjuntos, el uno que precede y el otro que sigue, donde ninguno de los dos contiene al potencial punto en común? Ninguna, ¿no es cierto? Entonces, como ese potencial punto en común no está en ninguna de las dos, porque dice que son abiertas, entonces el conjunto es vacío. Se puede decir que E' está entre C' y F'. La respuesta es no, porque el uno es un valle y el otro es un pico. No, porque C es un valle y F es un pico, que es lo que acabo de decir. Se puede decir que F, a ver, ¿entre qué puntos está F? Dice. Aquí tengo F. ¿Entre qué puntos está F'? Debe estar entre dos valles o dos picos. Entonces, si hablo de dos valles, está entre E' y G'. Y si hablo de picos, entonces está entre D' y H'. Otros dos picos, entre B' y H'. Otros dos valles, entre C' y G'. Y así sucesivamente, que es lo que estoy diciendo acá. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, doctora. Yo tengo una pregunta en la de la intersección de dos semirrectas abiertas de origen D. Ajá. Yo tengo entendido que la intersección de dos semirrectas opuestas de origen, en este caso D, sería el punto mismo, el punto D. Ah, ojo que nosotros estamos definiendo, si se fija, semirrectas abiertas y semirrectas cerradas. Me voy al dibujo. Lo que usted dice está bastante bien, solamente le falta un poco de precisión. Vamos a suponer que tengo una recta R y una recta S. Ya. Sobre la recta R elijo el punto A. Y sobre la recta S elijo el punto B. Semirrecta, como hemos dicho, son todos los puntos que siguen a A y preceden a A. Entonces, cada recta está dividida en dos semirrectas. Ahora bien, esta semirrecta que le voy a sacar acá arribita para que se note, esta semirrecta puede como no puede contener al origen. Si no contiene al origen, vamos a apoyarnos en el gráfico de intervalos abiertos que vimos el otro semestre. Si no le contiene al origen, es una semirrecta abierta. ¿Ya? Entonces, si no le contiene al origen esta
semirecta abierta. Y la del lado derecho, que también me voy a permitir dibujar acá más arribita, cómo separarle, tampoco le contiene al origen. Le pregunto, ¿será que la intersección entre estas dos, entre estos dos conjuntos, puede ser el elemento A? No, porque está abierto. Ya. Diferente sería si la una es cerrada y la otra también es cerrada. Entonces ahí sí, la intersección entre las dos semirrectas, a la una le voy a llamar S' y a la otra S2', sí, pues se puede dar ese nombre, pues se derivan de S, es un nombre bastante lógico, S' intersecado con S2', aquí sí será el conjunto formado por el punto B. Acá, en cambio, R2' y R' intersecado con R2', aquí es el conjunto vacío. Ya, entonces, capaz que no se leyó esto. Semirrectas abiertas. Pero es bueno que pregunte, porque más de unos tienen la duda, pero no se atreven a preguntar. Los otros ejercicios, dice, supongamos que tomamos como modelo la recta orientada, la línea ecuatorial, verifique que este modelo satisface los axiomas de orden. ¿Se verifica el teorema 1.5? ¿En qué condiciones? Respondo. Se verifica el teorema 1.5 si pensamos en la línea ecuatorial como un conjunto de puntos geométricos, algo parecido a los modelos que acabamos de ver. Entonces ahí sí nosotros tendríamos que el teorema 1.5 que nos dice que la relación tener la misma dirección es de equivalencia. Sí se cumple. ¿De cuántas rectas estamos hablando aquí? De una sola. Exactamente. Entonces, ver que se cumple la propiedad, ¿cómo es? Reflexiva. ¿Qué más? ¿Cuáles son las otras propiedades? Transitiva y simétrica. No es ningún inconveniente, pues tenemos una sola recta. No hay más rectas, porque una sola es la ecuatorial, no estoy Doctora, comparando disculpe una con pregunta. ninguna. Claro, es una sola. Entonces, sí se cumple. Podemos decir que la recta del es ilimitada. No, porque tiene, si empezamos a observarla desde el meridiano de Greenwich, nos damos toda la vuelta. Entonces, comenzamos en un punto y terminamos en ese mismo punto. No es ilimitada, pero sí es infinita, ¿no es cierto? ¿Por qué? Es infinita porque estamos imaginándonos como un modelo de recta, es decir, un modelo que tiene infinitos puntos. Bueno, esa pregunta no hace y no habría ningún problema. Doctora, disculpe una pregunta. Dígame. Para realizar este ejercicio, ¿no habría sido adecuado tomar en cuenta la línea ecuatorial desde una superficie? O sea, tomarla de referencia como de un mapa y no como de una esfera. Porque como anteriormente vimos, si era circular, no se cumplía el axioma O1. Así Correcto. que hubiera sido adecuado primero tomar como primera condición decir que está sobre una superficie y es una línea recta. Ya. ¿Habría sido correcto o no? Sí, yo pienso que sí. Este ejercicio, igual cuando yo lo estuve resolviendo, también me dio ese mismo problema que tienen ustedes. Llegué al punto de pensar en mejor no calificarlo, pero
Pero bueno, lo he puesto lo que yo he pensado, pero lo que usted me está diciendo también me pasó por mi mente. Entonces pienso que está correcto. Ya, concuerdo con usted que ya hemos probado que no cumple con el axioma de orden. Sí, por eso me surgió a mí un poco de contradicción la segunda línea. De todos modos, sí, estoy pensando bastante en eliminarle esta pregunta de la calificación. Ya vamos a ponernos de acuerdo en eso. Y en el ejercicio 5, si en un modelo, no nos dice cuál, son válidos todos los axiomas hasta ahora vistos, para esto ya sabemos hasta el axioma O2. Me corrigen si estoy equivocada. Sí, ya lo conocemos. Ya, listo. El axioma 2, entonces veamos. Preguntas. ¿Un segmento de aquel modelo es denso? Sí. Ah, miren, acá está. Sí, ya que es válido el axioma O2 y no se olviden que del axioma 2 nosotros derivamos de que un segmento es denso. Una semirecta suya es densa también. Todo por culpa del axioma 2. Digo culpa, pero es más bien gracias a. ¿Y el plano es denso? No, todavía del plano no sabemos nada. No hemos dado esa definición. Todavía no hemos dado la definición de densidad en el plano. ¿Ya? Bueno, luego veremos, ojalá con más teoremas, veamos sí cumple la densidad. O alguien está en desacuerdo aquí. Me dicen nomás. Yo tengo un dilema en esa parte, doctora, si me permite. Claro, dígame, así retroalimentamos todos. Según el enunciado del ejercicio nos dice que en el modelo son válidos todos los axiomas que hemos visto hasta ahora. Ujú. Así que para contestar esta pregunta deberíamos imaginarnos de manera abstracta un plano donde sea posible que se cumpla el axioma O2. Ujú. Estoy de Por acuerdo. por lo tanto, podría llegar a la conclusión de que sí sería el plano denso, ya que mi plano debe cumplir el axioma O2. El problema que yo tengo ahí es que el axioma 2 es un axioma de la recta. Dice, dada una recta y en ella dos puntos, existen puntos, dada una recta y en ella dos puntos, existen puntos entre que preceden y que siguen al primero y siguen al segundo. Y entonces aquí lo que sé es este axioma 2, ya. Entonces todas las rectas son densas, todas las rectas. Además sé que dada una recta siempre hay un punto fuera. Si esta recta es infinita, yo puedo elegir infinitos puntos. Y gracias a estos infinitos puntos, yo puedo trazar rectas únicas que pasan por estos infinitos puntos. ¿Ustedes creen que con eso ya se llena el plano? Ojo que aquí estoy aplicando el axioma O2 y el axioma A2 también. Y el axioma A1, en ese orden. O2 me dice que son infinitos los puntos de la recta. A2 me dice que tengo un punto fuera. Y A1 me dice que dados dos puntos pasa una única recta. Entonces yo estoy considerando como primer punto al punto que está fuera. Y como segundo punto a cada punto de la recta. Voy a conectar mi batería, me esperan un ratito
y al regresar me responden esa pregunta. Bueno, entonces, lo que pasa es que no podemos nosotros afirmar algo que no está definido. Ese es el problema. Porque lo que hemos definido es la densidad en una recta, pero no hemos definido una densidad en el plano. Y hasta que no hagamos eso, no podemos inventarnos. El dibujito que yo estuve haciendo hace rato tampoco me satisface mucho. Así que mejor hagamos la solución más salomónica. Como no hay la definición de densidad en el plano, entonces no podemos afirmar que es denso. Bueno, tampoco podemos negar que no está definido nada más. Bueno, entonces vamos a Doctora, disculpe. calificar. ¿Sí? Un segundito, es que, bueno, yo me basé en la última pregunta en un corolario que había que decía que el plano le pertenecen infinitos puntos.
Y bueno, más abajo también nos decía que es ilimitado, o sea, no podríamos tomarle por ese punto que sí es denso. Lo que pasa es que la definición de densidad es de recta, no de plano. Habría que esperar, habría que esperar si nos dan la definición de densidad en el plano, que yo espero que sí va a venir después. Ya. Entonces esa pregunta quedaría como una ambigüedad. No sabemos si es denso o no es Claro, denso. no sabemos si es denso o no, porque no tenemos la definición. Entonces, lo mejor era decir, bueno, aquí de pronto no, habría que responder simplemente desde aquí, no hemos dado esta definición, antes que no, un no rotundo. No hemos dado la definición nada más. Entonces ya le voy a cambiar esto. No hemos dado esta definición, como para decir si es o no es denso. Ya, esto, entonces vamos a calificar esta tarea. Entonces este valdrá 0,7. Este valdrá 0,7. Perdón, estoy todavía en el mismo. Este valdrá 0,7. Este creo que es el 2. Este es el 3. Aquí tenemos 0,7. Y este 0,7. Ya. Entonces este no lo vamos a calificar. Entonces tenemos esos 4 ejercicios sobre 2,8, ¿no? Que ya sabemos que es cada ejercicio. Eso en cuanto a la tarea. En cuanto al material nuevo, espero que esté aquí. ¿Me ayudan? El material nuevo, ¿desde dónde empezaba? ¿Desde qué página? Página 25 es semiplano. Ya. Ingeniera, una pregunta. Sí, dígame. Es respecto a la prueba de mañana. La prueba de mañana vendría de los temas hasta ahora, hasta ahora vistos o también con el material que vamos a ver ahorita. Este De esta material de semana. ahorita, no, este material de ahorita no, porque todavía no han presentado la tarea y no hemos hecho la retroalimentación. Entonces irá hasta aquí. Ya, gracias. Sí, déjenme de una vez registro eso sería hasta la semana 3, ¿no es cierto? Sí, Ya, listo. Hasta ahí nomás. Ya, ya debemos preocuparnos también ya de la prueba de este parcial. ¿Ustedes han revisado el calendario académico en por si acaso? Mm, el 30 de noviembre. eh, hasta el 8 de diciembre, las primeras notas. Entonces, nosotros estamos aquí en 18 hasta aquí, hasta el 8. ¿Les parece? Demos la prueba acá, el 26. ¿O prefieren dar el 3? el 3 estaría bien.
Bueno, eso nos ponemos de acuerdo al último, ¿no? Tenemos, o sea, ya hay que hacer eso porque si no vienen los profes a última hora, mandan un montón de deberes. Bueno, yo mando un montón siempre. Ya, listo entonces. Continuamos. El semiplano. Resulta que nosotros ahora vamos a considerar un axioma 3 que es conocido como el axioma de Pasch, donde dados 3 puntos no alineados, ¿quién nos asegura que existen al menos 3 puntos no alineados? El axioma O2. Perdón, A2. El axioma 2, perfecto. Entonces, gracias al axioma 2 podemos hablar de que existen 3 puntos distintos no alineados y sea R una recta que no pasa por alguno de estos puntos. Hay una recta que no pasa por alguno. Tengo un problema con eso de alguno, por ninguno mejor. Ninguno, ni por A, ni por B, ni por C. Ya. Si la recta R pasa por el segmento AC, también pasa por el segmento AB o bien pasa por un punto del segmento BC. En otras palabras, nos dice, el axioma O3 nos asegura que si existe una recta o que si una recta interseca uno de los 3 segmentos AB, BC o AC, siendo A, B, C distintos no alineados, entonces también debe intersecar uno y solo uno de los otros 2 segmentos. Ya, entonces, en el gráfico es más claro, ¿no? Vamos, resumamos. Entonces, lo que tenemos es 3 puntos que no están alineados. Estos son A, B y C. Si tenemos que una recta corta a uno de estos segmentos, por ejemplo, al segmento AC, entonces esta recta o bien corta al segmento BC o bien corta al segmento AB, dice. Bueno, en este caso no se pueden hacer las dos cosas. En este caso he hecho que se interseque con el lado BC. Entonces dice que o bien interseca a este lado o bien interseca a este lado. Eso dice el axioma. Entonces aquí está el otro gráfico, ¿no? Si interseca al lado BC, podía intersecar a BC o AB. En este caso interseca a AB. Obviamente esta recta no pasa por ninguno de los 3 puntos, decía. Esa era la condición, que no pase por ninguno de los 3 puntos. Si interseca a un lado de este segmento, entonces interseca a otro de los 2 lados y solo a uno de ellos. Eso es lo que nos dice. Ya, luego dice, aquí ya lo que intenta definir justamente es el semiplano, ¿no es cierto? Dice que dada una recta, R, dice que consideremos los puntos A, B, C, D, B', A', C' y D'. Y lo que vamos a establecer primero, miren, antes de definir un semiplano, lo que hace es establecer una relación entre todos los puntos del plano, ¿ya? Entonces decimos que dos puntos están del mismo lado cuando dos puntos están del mismo lado cuando al trazar el segmento que une estos 2 puntos, ¿sí? Este segmento no corta a la recta R. Entonces ahí decimos que A y B están del mismo lado. Y decimos que 2 puntos están de lados contrarios cuando al unir esos 2 puntos, ¿sí? El segmento que los une interseca a la recta R. Entonces, nos dice en la teoría, ¿no es cierto? Nos dice que, por ejemplo, los puntos A, B, C y D están del mismo lado de la recta, ¿ya? En cambio, el punto A con el punto A' están en lados diferentes, el punto B con el C' están en lados diferentes, el punto C con el punto A' están de lados diferentes, porque el momento en que nosotros trazamos el segmento que une esos 2 puntos, cortan la recta. Y entonces, no sé si me ayudan
en semiplano, la relación, bueno, esta relación que acabamos de definir es una relación que particiona al conjunto al conjunto de puntos del plano en dos subconjuntos. Estos subconjuntos se denominan semiplanos. ¿Cuándo este semiplano es abierto? Cuando la recta que hace la división no le pertenece al conjunto. ¿Y cuando es cerrado? Cuando sí le pertenece. A esta recta se le llama origen del semiplano. Eso es lo que nos está diciendo por acá. Entonces, como notas, una recta determina dos semiplanos abiertos. La unión entre un semiplano abierto con su origen se denomina semiplano cerrado. Entonces ya sabemos qué es un semiplano abierto y qué es un semiplano cerrado. Entonces, lo importante aquí es cómo se definió el semiplano. O sea, el semiplano está formado por todos los puntos de un plano que están del mismo lado de una recta. Y para ello se definió la relación estar del mismo lado. Entonces, de acuerdo a esta figura, tenemos este semiplano. Todo esto acá. Hasta acá tenemos todo este semiplano, ¿ya? Porque todos estos puntos de aquí están del mismo lado de la recta R. Entonces estamos hablando del semiplano de origen R. Si este semiplano le pertenece también la recta, decimos que este semiplano es cerrado. Y si no le pertenece la recta, decimos que el semiplano es abierto. ¿Cómo se le llama a la semirrecta que divide al plano en dos semiplanos? Se le llama origen. En otras palabras, todo lo que está, acá tenemos un ejercicio, decimos lo que es un semiplano abierto y aquí ya tenemos un teorema. La intersección de un semiplano abierto o cerrado con una recta que interseca a su origen es una semirrecta abierta o cerrada respectivamente. Entonces aquí nosotros tenemos justamente el gráfico que nos ayuda a la demostración. No sé si me ayudan hasta dónde hasta dónde les envié este material. ¿Hasta qué página? Hasta la página 31. ¿Página? 31. 31. Sí, porque aquí en el documento que yo les abrí está un poco más. Por eso les preguntaba. Ya, entonces para detenerme y no seguir. Ya. Entonces miren, aquí está el teorema, ¿no es cierto? El teorema dice lo siguiente. Aquí tiene una recta R, ¿ya? Sabemos que esta recta R divide al plano en dos semiplanos, el que está pintado de color verde y el que está pintado del color azul. A estos dos semiplanos se lo ha denominado como sigma prima al de color azul o como sigma 2 prima al de color verde. Esos son los nombres de los dos semiplanos. Entonces, el teorema tiene como hipótesis estos dos semiplanos y además tiene como hipótesis que hay una recta. Hay una recta a la que yo le nombro S, una recta S que corta al origen de estos dos semiplanos, es decir, que corta la recta R. Si corta la recta R, claro, lo hará en un punto, al cual yo le estoy llamando R. Y lo que me dice la tesis de este teorema es que la intersección entre estos semiplanos, el de color verde y azul, con esta recta S, es una semirrecta, sea abierta o cerrada, según haya sido el semiplano abierto o cerrado. Eso es lo que nos está diciendo. Gráficamente, bueno, nos podemos dar cuenta que si yo interseco los puntos de color verde con los puntos que están a la derecha de R, hablando de derecha esto, ¿no? A la derecha de R, vemos que en común, ¿qué puntos tienen? Justamente los puntos de la semirrecta de origen R. Entonces, efectivamente, la intersección entre el semiplano de color verde con esta recta S, con esta recta S que viene desde acá abajo hasta acá, es el conjunto de estos puntos
que lo denomino S2', ya que la recta S queda dividida, según R, queda dividida en dos semirrectas, ¿no es cierto? Entonces, justamente la intersección es la misma semirrecta S2'. Ahora bien, a esta semirrecta S2', ¿le corresponde o no el punto R? Bueno, eso va a depender, porque si yo consideré un semiplano abierto, entonces R no haría parte de la intersección y por lo tanto sería una semirrecta abierta. Pero si en el semiplano de color verde sí le consideré a la recta, entonces al hacer la intersección entre el conjunto de color verde, incluida la recta, con la recta S, me quedará una semirrecta cerrada, es decir, una semirrecta que sí le contenga R. Eso es lo que nos dice aquí en esta argumentación. Entonces yo les digo gráficamente qué es lo que está pasando. Bueno, e intuitivamente nos damos cuenta que eso es cierto. Entre la intersección de una recta con un semiplano será una semirrecta. Ya. Luego hablamos de las figuras convexas. Cuando decimos que dos figuras son, cuando una figura es convexa, perdón, una figura es convexa cuando, o primero nos dice que es una figura, ¿no? Una figura geométrica primero, perdón. Una figura geométrica es un subconjunto no vacío de puntos del plano. Simplemente eso es una figura geométrica. Ya. En base a la definición anterior, la recta es una figura, claro, porque es un subconjunto no vacío, es un subconjunto no vacío del plano. El plano también es una figura, un segmento también es una figura. Cualquier conjunto de puntos, mire, aquí dice, una figura geométrica o simplemente figura es cualquier subconjunto con que no sea vacío de puntos del plano. Ya, un punto también es una figura, porque un punto es el conjunto que tiene al menos un elemento, entonces no es vacío. Entonces todos estos son ejemplos de figuras. Ya. Dos figuras iguales son la misma figura, hablando como subconjuntos, ¿no? Noten ustedes que las figuras que a nosotros nos vienen a la mente ahorita, el triángulo, el cuadrado, todos esos, todavía no llegamos a eso, simplemente decimos que son conjuntos no vacíos. Entonces, ahorita las figuras nosotros nos imaginamos o debemos imaginarnos simplemente como conjuntos o subconjuntos no vacíos del plano, nada más. Entonces, al hablar de figuras iguales, estamos hablando de conjuntos iguales. Y si son el mismo conjunto, entonces es la misma figura. Entonces, eso es justamente lo que dice en la demostración. Sean F y G dos figuras, este es otro teorema. Supongamos que la intersección no es vacía. Es decir, que sí han tenido elementos en común. La figura F con G sí han tenido elementos en común, por eso dice que su intersección no es vacía. Entonces, la intersección de F con G es una figura. Claro, si no es vacío la intersección, entonces tiene elementos y por lo tanto alcanza el concepto de figura. No se olviden que hasta el momento una figura simplemente es un conjunto no vacío de puntos. ¿Ya? Entonces, dos figuras cuya intersección no es el vacío, también es una figura. Ya, ahora sí vamos a empezar con el tema de figuras particulares. Por ejemplo, vamos a hablar de las figuras convexas. Una figura F que contiene al menos dos puntos distintos, se dice que es convexa cuando sea el par de puntos A y B que pertenecen a esta figura y considerado el segmento de extremos a B, se tiene que cada punto de este segmento también es un punto de F. Entonces, gráficamente nosotros tenemos aquí figuras convexas y figuras no convexas. Entonces, en el caso de las figuras convexas, vemos que, dados dos puntos, trazamos el segmento que une esos dos puntos. Si este segmento está totalmente contenido en la figura, entonces se dice que es una figura convexa. En cambio, miremos, C y D son puntos de esta figura. Trazo el segmento que une estos dos puntos.
El segmento está totalmente contenido en la figura G, pero no sucede lo mismo con estos puntos E y F de la figura. Notemos que estos puntos que están aquí no pertenecen a la figura, entonces esta figura no es convexa, para darnos la idea nada más de estos dibujitos, ¿no? Y estos son los últimos, esta es la última hoja, hasta ahí creo que les habré enviado. Entonces dibuje ejemplos de figuras convexas y no convexas, evidencia el no cumplimiento de la definición en aquellas figuras no convexas. Demuestre las siguientes afirmaciones. El plano es una figura convexa, la recta es una figura convexa, el segmento es una figura convexa y el semiplano es una figura convexa. Yo me imagino que ya algunos de ustedes ya habrán empezado a hacer esta tarea. ¿Cuántos ejercicios hay en total? ¿Cuántos bloques, digamos? Doctora, también en las diapositivas que nos envió está el teorema 1.10. También lo realizamos. Dice que demostré. Yo, como me dijeron hasta la 31, yo dije capaz que solo eso. Es que hay un ejercicio más. Hasta ahí entonces. Ya, listo, gracias. Una figura que resulta de la intersección de dos figuras convexas es una figura convexa. Hacer la demostración del teorema 1.10. Ya, este es el último. Este teorema, muy bonito. Tenemos dos figuras convexas. Encontramos la intersección de estas dos figuras. Lo que quiere probar es que esa intersección, es decir, la nueva figura que se forma con estas dos, sigue siendo convexa. Simpático. Muy, muy bonito. Y la demostración no es muy complicada, les cuento. Hay que regirse, hay que primero sacar la hipótesis, hay que sacar la tesis y luego ver qué es lo que está pidiendo la tesis para, de acuerdo a eso, ir construyendo la demostración. Como les digo, no es tan complicado. Entonces, hasta ahí, gracias por hacerme la aclaración. Hasta Disculpe ahí. una pregunta. Dígame. Respecto a lo que ya vimos en el anterior deber de que como tal el plano aún no lo definimos completamente, en este deber también sucedería el mismo caso o tal vez sí cumpla. A ver, lo que debemos decir aquí, por ejemplo, a ver, voy a ayudarles con esta situación. Demuestre las siguientes afirmaciones. El plano es una figura convexa. ¿Qué necesito para sean A y B? Sean A y B. Voy a pasarme al Word. Aquí no puedo escribir definitivamente. Ya, entonces les decía, ¿no? Si yo quiero probar que una figura es convexa, lo que debo hacer es elegir dos puntos arbitrarios de esa figura y probar que el segmento que está comprendido entre esos dos puntos también es parte del conjunto. ¿Ya? Entonces, yo le voy a llamar por P. Para mí, esta va a ser la figura P, el plano. ¿No es cierto? Este va a ser mi plano. Entonces, voy a tomar dos puntos, porque esa es la definición de figura convexa. Sean A y B, dos puntos del plano. ¿No es cierto? Sean A y B, dos puntos del plano. Quiero probar, y esto es lo que digo por demostrar, que el segmento AB pertenece al plano. Esto tengo que demostrar, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Esa es la definición de ser convexo. Dice, ¿cuándo una figura es convexa? Cuando dados dos puntos de ella, el segmento que los une también está, o es un subconjunto, perdón, aquí está mal. Esto no es un elemento, es un subconjunto, voy a poner con rojo. Esto es un subconjunto del plano, o está totalmente contenido en él, dice. Ya, entonces, bueno, si A y B son puntos del plano, por el axioma 1, entonces el segmento, existe una única recta que pasa por los puntos AB. Estoy dibujando y eso les tocará escribir. Que pasa por los puntos AB. Y es única la recta.
Luego el segmento no hace falta esto. Sí, sí hace falta. Tengo aquí el segmento porque debo probar que el segmento es un subconjunto del plano. Ya. Pero yo lo que sé es que la recta mismo, la recta R es subconjunto del plano. ¿Sí o no? Del plano. Estoy poniendo R. Es subconjunto del plano. Otra vez. Ya. Es subconjunto del plano. Y como AB, que es un segmento, es un subconjunto de la recta R, y la recta R es subconjunto del plano, entonces el segmento AB es un subconjunto del plano. Yo lo único que sé, lo único que no he definido es la densidad en el plano, de ahí las demás cosas sí sé. Como estas, que me asegura el axioma A1. El axioma A1 dice que dados dos puntos existe una recta que pasa por esos dos puntos. Luego sabemos que dados dos puntos que están sobre una recta, el segmento es el conjunto de puntos que siguen a y preceden a B. Sabemos que la recta está totalmente contenida en el plano y sabemos que este segmento está contenido en la recta. Pues por transitividad, el segmento está totalmente contenido en el plano. Entonces, eso sí sabemos. Y aquí ya estaría demostrado entonces lo que queríamos demostrar, mire, que el segmento está contenido en el plano. Doctora, una pregunta. Diga. En la pregunta 1 que dice ahí mismo que dibuje ejemplos de figuras convexas y no convexas, ¿existe un límite de una cantidad exacta Sí. o...? Pongámonos de acuerdo aquí. Hagamos dos de cada una, ¿ya? Para que no, ustedes pobres no estén ahí tratando de hacer 10.000 figuras. Dos convexas, dos no convexas, ¿ya? Ya, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? Listo. Entonces voy a dejar de grabar. Para que